¿Alguna vez has abierto un cajón y encontrado objetos que llevaban años allí sin que los tocaras? Un cable que ya no sabes para qué sirve, una caja vacía, una bolsa guardada dentro de otra bolsa. Y aún así, cuando piensas en tirarlos, algo dentro de ti te dice que no lo hagas. Lo más curioso es que las casas con verdadero lujo silencioso no son más elegantes porque tienen más cosas. Son más elegantes porque han aprendido a dejar ir aquello que ya no aporta nada a su vida. Y hoy vas a descubrir por qué algunas personas guardan objetos durante décadas y que entienden los hogares más tranquilos y armoniosos que la mayoría nunca llega a comprender. Si alguna vez te ha costado deshacerte de algo, escribe en los comentarios la frase "me cuesta dejar ir". Y quédate hasta el punto número 7 porque ahí descubrirás una de las razones más profundas y sorprendentes por las que ciertos objetos permanecen en nuestro hogar mucho después de haber perdido su utilidad. La primera categoría de objetos que las casas con lujo silencioso suelen evitar son aquellos que conservamos por miedo a necesitarlos algún día. Seguramente conoces algunos. Cables de aparatos que ya no existen. Envases vacíos. Piezas sueltas. Bolsas dentro de otras bolsas. Objetos que llevan años sin utilizarse pero que continúan ocupando espacio porque existe una pequeña voz interior que repite constantemente que algún día podrían hacer falta. Lo interesante es que casi nunca los conservamos por el objeto en sí. Lo que realmente conservamos es la sensación de seguridad que creemos que nos proporciona. Sentimos que, mientras permanezca allí, estaremos preparadas para cualquier imprevisto. Sin embargo, las personas que han desarrollado una mentalidad de lujo silencioso entienden algo diferente. Comprenden que la tranquilidad no nace de almacenar infinitas posibilidades. La tranquilidad nace de confiar en la propia capacidad para resolver los problemas cuando aparezcan. Es una diferencia sutil pero poderosa. Una casa puede estar llena de objetos guardados para situaciones hipotéticas y aún así transmitir ansiedad. Mientras que otra puede contener mucho menos y transmitir una profunda sensación de confianza. Cuando dejamos de preparar nuestra vida para todos los escenarios imaginarios, comenzamos a recuperar espacio para vivir el presente. Y aquí aparece algo curioso. Muchas veces esos objetos permanecen durante tanto tiempo que dejamos de verlos. Se convierten en parte del paisaje. Dejamos de preguntarnos por qué siguen allí. Pero cuando observamos con atención descubrimos que cada uno ocupa una pequeña porción de nuestra energía, no porque requiera esfuerzo físico, sino porque representa una decisión pendiente, una pregunta sin responder, una posibilidad que nunca termina de cerrarse. Y cuando decenas de esas posibilidades conviven bajo el mismo techo, la mente también permanece más ocupada de lo que imaginamos. Lo que viene ahora suele sorprender incluso a las personas más organizadas, porque no tiene que ver con objetos inútiles ni con acumulación evidente. Tiene que ver con algo mucho más personal, algo que muchas veces conservamos sin darnos cuenta y que puede permanecer durante años ocupando espacio físico y emocional. La segunda categoría son las cosas que pertenecen a una versión antigua de nosotras mismas. Este tipo de objetos son especialmente comunes porque están vinculados a nuestra identidad. Puede ser aquella ropa que guardamos porque algún día volveremos a tener la misma talla. Puede ser un conjunto que usábamos en una etapa feliz de nuestra vida. Puede ser material relacionado con una afición que abandonamos hace años. Incluso pueden ser objetos relacionados con sueños que ya no forman parte de nuestra realidad actual. A simple vista parecen pertenencias normales, pero en realidad suelen representar una versión de nosotras que todavía nos cuesta despedir. He conocido mujeres que conservaban armarios enteros llenos de ropa que no utilizaban desde hacía más de una década. Cuando les preguntaba por qué seguían allí, la respuesta casi nunca estaba relacionada con la ropa. Lo que realmente permanecía era el recuerdo de quién eran cuando utilizaban esas prendas. Los objetos actuaban como un puente hacia una etapa que les producía nostalgia, seguridad o felicidad. Y aunque no los usaban, les resultaba difícil soltarlos porque sentían que estaban dejando atrás una parte importante de su historia. Las casas con lujo silencioso no eliminan su pasado. Lo honran de una manera diferente. Comprenden que los recuerdos valiosos no desaparecen cuando desaparece el objeto.
Entienden que una experiencia importante sigue formando parte de nosotras aunque ya no conservemos todas las evidencias físicas de que ocurrió. Y cuando logramos comprender esto, algo cambia profundamente. Dejamos de utilizar los objetos como guardianes de nuestra identidad y comenzamos a reconocer que nuestra historia vive dentro de nosotras. Hay una diferencia enorme entre recordar y aferrarse. Recordar nos permite agradecer lo vivido. Aferrarse nos mantiene atrapadas en algo que ya terminó. Y muchas veces el verdadero lujo silencioso consiste precisamente en eso. En permitir que la vida avance sin necesidad de arrastrar cada una de las versiones anteriores de quienes fuimos. Lo siguiente parece mucho más inocente, pero suele esconder una carga emocional todavía más profunda. De hecho, muchas personas creen que lo conservan por cariño cuando en realidad lo conservan por una razón completamente diferente. Y cuando entienden esa diferencia, comienzan a ver su hogar con otros ojos. Lo que voy a contarte ahora suele provocar una reacción muy curiosa. Muchas personas creen que ciertos objetos siguen ocupando espacio porque son importantes. Sin embargo, cuando observan con sinceridad lo que sienten al verlos, descubren algo diferente. Descubren que el valor no está realmente en el objeto, está en lo que ese objeto les recuerda. Y esa diferencia puede transformar completamente la forma en que entendemos nuestro hogar. La tercera categoría son los recuerdos que ya viven dentro de ti y no dentro del objeto. Durante años pensamos que ciertos papeles, entradas, tarjetas, pequeños adornos o recuerdos físicos son los guardianes de momentos importantes. Creemos que sin ellos podríamos perder parte de nuestra historia. Pero la realidad suele ser distinta. Hay experiencias tan significativas que permanecen con nosotras aunque desaparezcan todos los objetos relacionados con ellas. Lo que realmente recordamos no es el papel. Recordamos cómo nos sentimos. Recordamos las personas que estaban allí. Recordamos una conversación, una emoción o una etapa de nuestra vida. Recuerdo a una mujer que conservaba una caja llena de pequeños recuerdos de viajes realizados décadas atrás. Había boletos antiguos, folletos desgastados y papeles que apenas podían leerse. Cuando comenzó a revisarlos, esperaba sentir tristeza ante la posibilidad de desprenderse de ellos, pero ocurrió algo inesperado. Descubrió que cada recuerdo seguía intacto en su mente. Las historias continuaban vivas. Las emociones seguían presentes. Los objetos simplemente habían sido testigos silenciosos de algo que ya habitaba dentro de ella. Las casas con lujo silencioso entienden algo que muchas veces pasamos por alto. Comprenden que conservar cada evidencia física del pasado no necesariamente fortalece nuestros recuerdos. En ocasiones ocurre lo contrario. El exceso de objetos termina ocultando aquello que realmente importa. Cuando todo se conserva, nada destaca. Cuando seleccionamos cuidadosamente aquello que tiene verdadero significado, los recuerdos valiosos adquieren todavía más presencia. Y aquí aparece una pregunta interesante. Si algunos objetos permanecen por nostalgia, otros permanecen por una emoción mucho más incómoda. Una emoción de la que pocas personas hablan abiertamente, porque tiene que ver con la culpa. Y la culpa puede convertir cualquier objeto en algo extremadamente difícil de dejar ir. La cuarta categoría son los regalos que conservamos por culpa y no por cariño. Este es uno de los fenómenos más frecuentes en los hogares. Muchas personas tienen objetos que nunca utilizan, que no les gustan especialmente y que ni siquiera encajan con su estilo de vida actual. Sin embargo, continúan allí porque fueron un regalo de alguien importante, tal vez de una amiga, tal vez de una hermana, tal vez de una persona que ya no está. El objeto deja de representar utilidad y comienza a representar compromiso emocional. Lo curioso es que muchas veces el regalo ya cumplió su propósito hace años. El verdadero regalo fue el gesto, el cariño, la intención de quien lo entregó. Pero nuestro cerebro suele fusionar ambas cosas y termina creyendo que desprenderse del objeto equivale a rechazar el afecto que recibió en su momento. Y por eso algunas personas almacenan durante décadas cosas que jamás volverán a utilizar. Las personas que viven con lujo silencioso suelen desarrollar una perspectiva diferente. Entienden que el amor nunca ha estado dentro del objeto.
El cariño no desaparece porque desaparezca una taza, un adorno o una prenda. La relación permanece. El recuerdo permanece. Lo que cambia es únicamente la presencia física de algo que ya no aporta valor a la vida cotidiana. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentirnos obligadas a conservar objetos que ya no representan quienes somos. Muchas veces una casa comienza a sentirse más ligera no cuando eliminamos grandes cantidades de cosas, sino cuando dejamos de cargar con culpas que ni siquiera nos pertenecen. Y esa ligereza suele reflejarse inmediatamente en el ambiente. Las habitaciones respiran mejor. Los espacios se sienten más amplios. La mente también parece encontrar más tranquilidad. Ahora bien, lo siguiente rara vez provoca emociones intensas. De hecho, parece completamente inofensivo. Sin embargo, es uno de los hábitos que más contribuye al exceso silencioso dentro de una casa. Lo curioso es que casi nadie lo nota porque cada objeto parece razonable por separado. El problema aparece cuando todos terminan reunidos bajo el mismo techo. La quinta categoría son los duplicados que ocupan más tranquilidad de la que aportan. Hablo de recipientes repetidos, utensilios que existen en cantidades excesivas, mantas que nunca se utilizan, juegos incompletos guardados por costumbre y toda clase de objetos que se fueron acumulando poco a poco sin una decisión consciente. Ninguno parece representar un problema importante, pero juntos generan una sensación constante de saturación. Las casas con lujo silencioso no necesariamente tienen menos cosas porque sí, tienen menos redundancia. Cada objeto suele tener un propósito claro. Existe una intención detrás de lo que permanece. Cuando abrimos un armario y encontramos 5 versiones de algo que apenas utilizamos, el mensaje invisible que recibe nuestra mente es confusión. Hay más opciones de las necesarias. Más mantenimiento. Más decisiones pendientes. He observado que muchas personas sienten alivio inmediato cuando reducen este tipo de acumulación. No porque ganen espacio únicamente. Lo que realmente ganan es claridad. La claridad tiene un valor enorme dentro del hogar. Permite encontrar las cosas más fácilmente. Reduce pequeñas frustraciones cotidianas. Hace que cada rincón resulte más funcional y agradable. Y eso contribuye mucho más al bienestar de lo que solemos imaginar. En este punto, muchas espectadoras comienzan a reconocer varios objetos dentro de su propia casa. Si te está ocurriendo eso y te gustan este tipo de reflexiones sobre bienestar, organización y lujo silencioso, este es un buen momento para suscribirte al canal. Cada semana exploramos pequeñas decisiones que pueden transformar profundamente la forma en que vivimos nuestro hogar. Lo que viene a continuación es uno de los descubrimientos más reveladores de todo el video. Porque ya no vamos a hablar de cosas guardadas por miedo, por nostalgia o por culpa. Vamos a hablar de algo mucho más sutil. Objetos que representan sueños, planes y versiones futuras de nosotras mismas. Y cuando entendemos por qué permanecen allí durante tantos años, comenzamos a comprender algo muy profundo sobre nuestra relación con el espacio que habitamos. Lo que voy a contarte ahora suele pasar desapercibido durante años. Muchas personas creen que ciertos objetos permanecen en su hogar porque todavía tienen utilidad o porque algún día volverán a utilizarlos. Sin embargo, cuando observan con atención, descubren que esos objetos están vinculados a algo completamente distinto. No representan una necesidad actual. Representan una posibilidad futura que nunca terminó de materializarse. La sexta categoría son los objetos que prometen una vida que nunca llegó. Este tipo de pertenencias suele aparecer en forma de materiales para aprender una habilidad nueva, herramientas para proyectos que jamás comenzaron, equipos de ejercicio que dejaron de utilizarse, libros que fueron comprados para una etapa diferente o materiales relacionados con metas que quedaron suspendidas en algún momento del camino. A simple vista parecen simples objetos olvidados, pero emocionalmente suelen tener un peso mucho mayor. Muchas veces no conservamos esas cosas porque las necesitemos. Las conservamos porque representan una versión idealizada de nosotras mismas. La persona que iba a practicar esa actividad. La persona que iba a desarrollar ese talento. La persona que iba a comenzar ese proyecto. Y mientras el objeto permanezca allí, sentimos que la posibilidad sigue viva.
como si desprendernos de él significara admitir que ese camino ya no forma parte de nuestra realidad. Lo interesante es que las personas con hogares elegantes rara vez interpretan estas situaciones de esa manera. Ellas entienden que renunciar a un objeto no significa renunciar a su valor como persona. Tampoco significa renunciar a la capacidad de comenzar algo nuevo en el futuro. Simplemente reconocen que cada etapa tiene su momento y que conservar símbolos de proyectos abandonados durante años puede terminar ocupando espacio que hoy podría utilizarse para algo mucho más valioso. Existe una enorme diferencia entre dejar una puerta abierta y mantener una habitación entera ocupada por algo que nunca ocurre. El lujo silencioso consiste muchas veces en reconocer esa diferencia, en aceptar que algunas posibilidades fueron importantes en su momento, agradecer lo que representaron y permitir que el espacio vuelva a estar disponible para la vida actual. Y justamente aquí llegamos al punto que anuncié al comienzo. El punto que para muchas personas termina siendo el más revelador de todo el video. Porque no habla solamente de objetos. Habla de algo mucho más profundo. Habla de capítulos de la vida que permanecen abiertos incluso cuando creemos que ya los hemos superado. La séptima categoría son los objetos que mantienen viva una etapa que ya terminó. Este fenómeno es mucho más común de lo que imaginamos. Puede tratarse de documentos antiguos que ya no tienen función alguna. Puede tratarse de pertenencias relacionadas con una relación que terminó hace años. Puede tratarse de objetos vinculados a una casa anterior, un trabajo anterior o una etapa familiar completamente distinta. Lo que todos tienen en común es que funcionan como pequeñas anclas emocionales que nos conectan constantemente con algo que ya no forma parte de nuestro presente. He visto hogares donde una sola caja permaneció guardada durante más de 10 años porque nadie quería revisarla. No porque contuviera algo valioso económicamente, sino porque contenía recuerdos asociados a una etapa difícil de cerrar. Cada vez que la persona veía esa caja, sentía una ligera incomodidad. Nada dramático, apenas una sensación sutil, pero esa sensación se repetía durante años sin que ella fuera plenamente consciente de ello. Y aquí aparece una idea que cambió completamente mi forma de entender el orden. Muchas veces creemos que el desorden genera estrés porque ocupa espacio físico, pero en realidad algunos objetos generan estrés porque mantienen activas emociones que todavía no hemos terminado de procesar. Cada vez que los vemos, aunque sea por un segundo, nos recuerdan algo pendiente, algo inconcluso, algo que preferimos no mirar demasiado. Por eso las casas con lujo silencioso suelen transmitir una sensación tan especial. No es solamente porque estén ordenadas, es porque existe coherencia entre el presente de la persona y los objetos que la rodean. Lo que permanece en el hogar refleja quién es hoy, no quién era hace 20 años. Y esa armonía produce una tranquilidad difícil de describir, pero muy fácil de sentir cuando entras en una habitación. Muchas veces pensamos que cerrar una etapa significa olvidar, pero no es así. Cerrar una etapa significa permitir que ocupe el lugar correcto dentro de nuestra historia. Significa recordar sin vivir permanentemente rodeadas de recordatorios físicos. Significa conservar el aprendizaje sin necesidad de conservar todos los símbolos materiales asociados a él. Lo que viene ahora parece mucho menos emocional. Sin embargo, es uno de los hábitos que más diferencia a una casa elegante de una casa que se siente constantemente saturada. Porque tiene que ver con una sensación que casi todas las personas buscan sin darse cuenta. La sensación de estar preparadas para cualquier situación. Y aunque parece algo positivo, puede convertirse fácilmente en una fuente silenciosa de estrés. La octava categoría son las cosas que conservamos para sentirnos preparadas. Este comportamiento suele parecer muy razonable. Guardamos determinados objetos porque creemos que nos proporcionan seguridad. Pensamos que, si alguna vez surge una necesidad inesperada, estaremos listas para resolverla. El problema aparece cuando esa preparación deja de tener límites y comienza a extenderse por toda la casa. Poco a poco aparecen armarios llenos de cosas reservadas para circunstancias improbables, cajones dedicados a posibilidades remotas, estanterías completas destinadas a escenarios que quizá nunca ocurran. Y aunque cada decisión parece lógica por separado,
El resultado final suele ser una casa que dedica más espacio al futuro imaginado que a la vida real que se desarrolla cada día dentro de ella. Las personas que han desarrollado una mentalidad de lujo silencioso entienden algo muy importante. La verdadera seguridad no proviene de almacenar infinitas soluciones. Proviene de confiar en la propia capacidad para adaptarse. Esa confianza libera una enorme cantidad de espacio físico y mental, porque deja de ser necesario prepararse para todos los escenarios posibles y comienza a ser suficiente vivir plenamente el presente. Y precisamente cuando entendemos esto, empezamos a notar algo que antes pasaba desapercibido. Comenzamos a ver ciertos rincones de la casa con ojos completamente distintos. Rincones donde el exceso parece pequeño e insignificante, pero donde la elegancia desaparece lentamente sin que nadie se dé cuenta. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en la siguiente parte. A medida que avanzamos en este recorrido aparece una realidad que muchas veces resulta incómoda de reconocer. No todas las casas se sienten saturadas porque tengan demasiadas cosas. Algunas se sienten saturadas porque ciertas cosas están ocupando lugares que ya no merecen ocupar. Y cuando comenzamos a observar nuestro hogar desde esa perspectiva, descubrimos pequeños detalles que antes parecían insignificantes, pero que tienen un enorme impacto en la sensación de bienestar que experimentamos cada día. La novena categoría son los rincones donde el exceso roba elegancia sin que lo notes. No me refiero necesariamente a habitaciones desordenadas. De hecho, muchas veces ocurre en casas que parecen relativamente organizadas. Hablo de superficies llenas de pequeños objetos que se han ido acumulando con el tiempo. Hablo de estanterías donde cada espacio libre terminó ocupado por algo. Hablo de muebles que dejaron de destacar porque están rodeados de demasiados elementos compitiendo por atención. Lo interesante es que la elegancia rara vez surge de añadir más cosas. Casi siempre surge de permitir que algunas cosas respiren. Cuando una habitación contiene demasiados estímulos visuales, la mirada nunca encuentra un lugar donde descansar. El cerebro permanece procesando información constantemente. No suele ser algo consciente, pero afecta profundamente la manera en que nos sentimos dentro del espacio. He visitado hogares donde bastó retirar unos pocos elementos para que toda la habitación pareciera diferente. No porque los objetos fueran feos. Muchos eran bonitos. Algunos incluso tenían valor sentimental. Lo que ocurría es que todos juntos impedían apreciar realmente la belleza de aquello que merecía destacar. La abundancia de detalles terminaba ocultando lo importante. Las personas que viven con lujo silencioso entienden una verdad muy sencilla. El espacio vacío también forma parte de la decoración. El silencio visual también comunica. No sienten la necesidad de llenar cada rincón disponible porque comprenden que la calma muchas veces nace precisamente de aquello que decidimos no colocar. Esa es una de las razones por las que ciertos hogares transmiten tanta serenidad al entrar. No están intentando impresionar. Están permitiendo que cada elemento tenga presencia y significado. Y quizá aquí llegamos a una de las reflexiones más importantes de todo este video. Porque después de hablar de miedos, recuerdos, culpas, proyectos abandonados, etapas cerradas y exceso silencioso, surge una pregunta inevitable. Si las casas con lujo silencioso dejan ir tantas cosas, entonces, ¿qué es lo que realmente conservan? La 10ª categoría es precisamente aquello que las casas con lujo silencioso deciden conservar. Y la respuesta suele sorprender porque no tiene que ver con cantidad. Tiene que ver con intención. Estas personas no viven rodeadas de menos cosas por obligación. Viven rodeadas de menos cosas porque han aprendido a seleccionar mejor aquello que merece permanecer. Conservan objetos que utilizan. Conservan objetos que les resultan útiles. Conservan objetos que aportan belleza. Conservan objetos que tienen un significado auténtico y presente. No guardan algo únicamente porque algún día podría servir. Tampoco porque se sienten culpables al dejarlo ir. Tampoco porque les recuerda una versión antigua de sí mismas. Lo conservan porque sigue aportando valor real a su vida actual. Y esa diferencia cambia por completo la relación con el hogar. Cuando cada objeto tiene una razón clara para estar allí, desaparece gran parte del ruido visual y emocional que suele acumularse con los años.
Las habitaciones se sienten más ligeras. Los armarios resultan más funcionales. Las superficies transmiten más calma. Pero sobre todo ocurre algo mucho más importante. La mente también comienza a sentirse más despejada. Durante mucho tiempo creí que el lujo silencioso tenía que ver con decoración, colores o mobiliario. Hoy estoy convencida de que comienza mucho antes. Comienza cuando dejamos de preguntarnos cuánto podemos guardar y empezamos a preguntarnos qué merece realmente quedarse. Esa pregunta parece pequeña, pero tiene el poder de transformar por completo una casa. Cuando empiezas a mirar tu hogar de esta manera, ocurre algo curioso. Dejas de preguntarte qué más puedes guardar y comienzas a preguntarte qué cosas ya no necesitan seguir ocupando espacio en tu vida. Y esa simple pregunta puede transformar por completo la sensación que transmite una casa. De hecho, si esta reflexión te hizo mirar algunos rincones de tu hogar de forma diferente, creo que te gustará mucho el video que preparé anteriormente. En el comparto 15 cosas que las casas japonesas jamás tienen y entenderás por qué muchas de ellas están directamente relacionadas con todo lo que hemos hablado hoy. Porque una casa tranquila no se construye únicamente añadiendo cosas valiosas. También se construye aprendiendo que cosas ya no merecen quedarse.